Buenos días a todos, hoy es lunes, voy a tomar la mañana libre, me voy a ir a la playita un rato, a darme un baño y a tomar un poco el sol. Mañana ya crearé contenido y nada, en esta semana voy a hacer un poquito diferente y voy a haceros partícipe de mi día a día. Bueno, el look que llevo hoy, la falda es de Carolina Pérez Vintage y el top es un pañuelo cruzado. Ay, qué fría, por Dios. Está súper transparente. Oh. Bueno, vamos allá. Qué fría está el agua hoy. Está congelada, congelada. Ha quedado súper bonito, súper brillante, súper fresh, súper efecto glow. En realidad el shooting de hoy va a ser muy cortito, solo vamos a hacer unos beauties con unos pendientes muy bonitos en el agua del mar, con las rocas de fondo y metidas dentro del agua. Así que va a ser especializado solo en portraits. Tampoco es un shooting estresado como el del otro día que lleva sin tiempo. Al fotografiarlo en la playa, que ahora son las 7, pues da igual si llego a las 8 o a las 9 porque lo voy a hacer con una luz muy bajita y dentro del mar, así que relax total. Buenísimo. He tenido que parar en el McDonald's porque es que cuando duermo siesta me entra una gana de dulce impresionante y tengo un vicio con el sándwich de chocolate blanco y el apple pie este frito, que bueno, tiene manzana con canela por dentro y el combo de los dos buenísimo. Mirad, ya casi hemos llegado, es justo allí detrás, que es donde da el sol de frente. Y el mar está más para allá que para acá, no está plano como estaba antes esta mañana. Pero bueno, aún así se podrá meter uno y hacer algunas fotos. Voy a tener cuidado de no caerme aquí. Aquí estamos, ¿veis? Esta es la playita. Estos son los pendientes, que son de Pantois, súper bonitos. Voy a fotografiar 1x5 aquí justo de retrato para que se pueda ver el detalle del pendiente con el sol justo de frente. Y voy a hacer primero la portada del reel para el maquillaje. Y luego ya nos metemos en el agua para el tema de los pendientes. Me sales en el plano, porfa, o te vas por otro lado o más para adentro, pero es que voy a coger todo el rato esto. Sí, estoy trabajando aquí. Entonces, por allí no te pille, por allí tampoco, pero ahí sí.
A ver, está haciendo unos primeros planos para la portada del reel justo con el sol de frente y ahora ya vamos a meternos en el agua con el pelo todo mojado para fotografiar los detalles de los pendientes y hacer de planos de aquí hacia arriba. Igualmente ahora como la agua está que no está totalmente plana, nos va a costar un poco mantener el trípode totalmente recto, como en otras ocasiones que el mar ha estado súper plano, porque aquí se va a ir moviendo. Mirad, he venido hasta aquí y lo he traído desde allí hasta aquí porque aquí no se va a mover porque aquí hay rocas sólidas y las olas no van a pegar tan fuerte, ¿veis? Entonces directamente lo que voy a hacer es algo ahí sentada con el trípode muy bajito. Bueno, voy a intentar hacer algo aquí, vamos a ver qué sale. Me está costando, no creáis, porque no es fácil. Porque tengo el miedo a que se caigan los trípodes al agua y después, claro, hay que estar haciéndolo con el temporizador mirando 1, 2, 3 y el agua es que está movida, entonces no es tan fácil como yo me pensaba, pero bueno, vamos a intentar algunas tomas a ver qué salen. La cuestión es que esté totalmente puesto. Y estas las voy a hacer incluso con el iPhone tendido para poder coger esta parte tendida, para que yo pueda estar tendida. ¡Hala! Mirad qué bonito el contraluz. Yo creo que por hoy ya hemos terminado. Han salido unos retratos preciosos, he hecho un mini vídeo también. Me ha costado mucho por el tema del oleaje, pero bueno, alguna que otra ha salido. Y como igualmente no era extensivo, solo era pendientes y make-up, creo que ha salido un buen trabajo. De vuelta me he encontrado otra vez al chico que se había puesto en el plano y le he pedido disculpas porque me había puesto muy nervioso, le he dicho que se quitara como si la playa fuera mía. Y nada, dice el muchacho, lo entiendo ya. Digo, no es que vengo hasta aquí, el sol está a punto de esconderse, sé que en esta playa no hay nadie, te pone justo detrás de mí y me estaba poniendo nerviosa porque no esperaba el oleaje en la playa. Pensaba que el mar iba a estar en calma porque trabajar con 2 trípodes yo sola, el móvil se puede caer al agua y es un poco estresante, entonces me pongo muy nerviosa. Tampoco sabía si las fotos habían salido bien porque no me había dado tiempo a mirarlas y bueno, historias mías, pero ya todo solucionado, más tranquila. He estado echando una ojeada a las fotos y creo que han salido más o menos bien, así que me quedo tranquila con el trabajo de hoy. Y sabéis que es lo mejor del día después de estar despierta desde las 5 de la mañana y no he parado hasta ahora, beberte una cerveza, estar aquí en silencio, viendo cómo anochece. Bueno, mirad cómo estoy, chorreando. Estoy en el almacén de mi tienda vintage, que hoy voy a crear un haul para el otro canal de YouTube. Así que vengo, recojo ropa, cojo la bici de nuevo y para casa. Así que hoy crearé contenido con un outfit vintage y aparte haré un haul para el YouTube vintage. Así que ahora os voy a enseñar la tienda. Bueno, pues como veis este es mi almacén de mi tienda vintage. Ahora mismo hay prendas de invierno que están detrás y de verano delante. Todas estas tengo que hacer haul en YouTube para que se vean puestas y hablar de las prendas. Allí hay unos cuantos pares de zapatos, no demasiados porque se han vendido muchos. Entonces tengo que ir trayendo mercancía, algunos libros que traje de casa para envolver. Y bueno, siempre velitas porque me gustan mucho. Y algunos arreglos que hay que hacer.
y es mi pequeño espacio donde aquí organizo toda la ropa que pongo en la web, que la tenéis justo en el enlace de la cajita de información, o os dejo lo que es el canal de YouTube del Vintage ahí arriba para que podáis pinchar y bichear lo que hay por ahí. Así que voy a coger unos 10 looks o 12, no lo sé, máximo. No quiero cargar mucho la maleta porque mira, estoy chorreando. Y aparte hay que ir en bicicleta hasta casa porque vivo muy cerquita de aquí. Unos 15 minutos en bici. Así que voy a coger unas prendas muy de verano, algunos vestidos así vaporosos, algo de mucho colorido, y me lo voy a llevar para hacer el haul. Así que ahora os veo en mi casa. Ya he hecho el camino, ahora ya la cuesta para arriba. Voy, así que va súper cómodo. Con las dos maletas. Al final he echado más de 10 vestidos para el haul. Así que yo no sé si han sido 20. Buenos días. Son las 8 de la mañana. Al final ayer no pude hacer el haul porque llegué súper cansada con la bici, las dos maletas. Tuve que colocarlo todo, plancharlo. Me acordé que tenía cita con las uñas, que por cierto, mirad qué bonitas. Muy chulas, naranjas y rosas. Y así que voy a tomar el café, es muy tempranito, y voy a comenzar con el haul. Hay muchos vestidos vaporosos y voy a hacer el haul para la tienda con todo esto. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es grabar el haul vídeo desde el inicio para YouTube, para la otra cuenta. Hoy comenzamos con un maquillaje que ya lo he realizado. Hoy no lo he grabado porque he ido a toda velocidad. Me he despertado muy temprano a las 6, he estado grabando un haul para Carolina Pérez Vintage, que es mi otro canal de YouTube donde tengo mi tienda vintage, donde podéis encontrar ropa de segunda mano y vintage. He estado haciendo el haul súper rápido, me he maquillado también súper rápido y ahora voy a empezar a hacer un Reels para la creación de contenido de este canal. Y para un bolso que ha venido buenísimo de GB David, lo he combinado con un vestido de H&M, con unos zapatos de Uterque vintage y unos complementos que son de Adolfo Domínguez y las gafas son de Mango. El coletero es de Parfois, así que vamos a empezar a grabar el reel. Y bueno, estoy sudando, hace muchísima calor aquí, no sé de dónde me ves tú, yo estoy en Málaga. El maquillaje ha sido muy bonito, muy exuberante, así con el eyeliner, los labios rojos con el perfilador marrón. No lo he grabado paso a paso, pero el segundo maquillaje de hoy sí que lo grabo, así que vamos a comenzar el día. Voilà, pues este es el primer look que he utilizado para fotografiar, esperad un momento, el bolso de GB David. Este es el primer look. Este ya ha sido fotografiado. He utilizado esta localización justo aquí en casa y han salido las fotos chulísimas que os las enseño aquí. El reel también lo he hecho hace un momento, que está justo aquí. Y ya con esto me despido, espero que os haya encantado mi primer weekly vlog o vlog semanal. Nos vemos la semana que viene con un nuevo contenido. Besazos y no olvidéis de suscribiros al canal. Chao, chao, chao.